Bueno, vamos a referirnos ahora dentro de, como veis, estamos al principio del aula virtual de lengua, en el menú de botones, que nos han dicho que, bueno, yo le digo botones porque así es como me han dicho que se le dice. Y el último, precisamente, es el que habla, la última de esos botones es la sección dedicada a redacción de textos, ¿no? Y precisamente estamos dentro del tema 3 y en este tema 3 la actividad, una de las actividades sugeridas es redactar un texto. Bueno, la redacción de textos como ejercicio en sí siempre es el más complicado en cualquier idioma. Para nosotros en lengua española, en inglés, en cualquier idioma. ¿Por qué? Porque es, digamos, el momento o la actividad en la que hay que poner en práctica todo lo que sé. Es decir, el vocabulario que sé, cómo escribir una frase, las faltas de ortografía, que las frases vayan una detrás de otra, que encajen y que cuenten algo y tenga sentido eso que cuentan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, la manera para hablar o la manera de redactar textos es practicando, claro está, ¿no? Ya hemos hablado al principio del curso un poco de redacción de textos, pulso ahí en ese sección, ¿vale? Aquí tenéis, en esta sección, tenéis varios elementos que os pueden ayudar a iniciar o a practicar la redacción de textos. Tenéis esta guía para la redacción, donde, sobre todo, veis que, bueno, nos lleva a una página, pulsáis en ese enlace, nos lleva a una página, veis que a la izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, tenéis como un menú y en donde dice Aprende a redactar, veis, y veamos un ejemplo, esos dos apartados son los que más os pueden ayudar. A ver, eh, ¿quiere decir que tengo que obligatoriamente pasar por, es decir, estudiar, repasar esto? A ver, no, no. Esta sección de redacción de textos es una sección de ayuda y consulta. Aquí yo no te voy a preguntar cómo se redacta un texto, qué hay que poner en la primera. No, no, no. Todo lo que se ofrece aquí es siempre de consulta y ayuda para redactar un texto. Lo que sí habrá en las pruebas, en todas, ya en la del primer trimestre y en la que se os pedirá que escribáis un texto. Eso sí, pero no que me habléis sobre la teoría, sobre cómo hacer un texto ni nada de eso, ¿vale? Entonces, estos recursos que tenéis, vuelvo ahí. En esta sección de redacción de textos, en ese botón que hemos pulsado, que se encuentra al principio del aula virtual de lengua, son recursos, como digo, de ayuda y consulta, no de estudio, memoria y de teoría. ¿Con esto qué quiero decir? Que de repente, algunos de los pues, que estáis aquí en clase hoy o de los que vean esta clase grabada, no lo necesita ni entra aquí nunca a la redacción de textos. Bueno, yo lo que quiero es el producto final, el texto en sí. Pero si hay alguna duda, no sé, sobre todo no sé cómo empezar o por dónde empezar, entonces sí es recomendable acudir aquí. Acudir, por ejemplo, a esa guía para la redacción, ¿no? Que hemos pulsado. Si pulsáis ahí, os lleva a esta página que estáis viendo ahora y, como digo, en ese menú que queda a la izquierda de la pantalla, sobre todo en Aprende a redactar y veamos un ejemplo, esas son las dos secciones más prácticas. Porque si os dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para redactar? Sigue estos pasos. Escribe primero esto, luego sigue con tal. ¿Veis que dice qué es redactar? Eso es para redactar, pautas para redactar, y os dan ideas, consejos prácticos de qué hay que hacer. No se andan por las ramas. No te dicen, no, el texto, no, no te dicen, mira, primero haces esto, después puedes hacer aquello, etcétera, ¿vale? De repente me sirve todo, de repente me sirve una parte de lo que me cuentan. Bueno, y en la otra sección, en Veamos un ejemplo, eso que te han contado de lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que seguir para crear un texto, te lo ejemplifica. Y si te han dicho primero, oye, primero planifica el texto y te ponen un ejemplo de cómo hacerlo. Luego ya empieza a hacer tal y te ponen un ejemplo de, ¿vale? Esos pasos que te han contado en Aprende a redactar, te los van ejemplificando de manera práctica, ¿vale? Entonces, si yo no sé cómo empezar, puedo acudir aquí. Oye, si yo ya tengo, por ejemplo, yo en el primer texto que hemos dicho del tema 3, que es lo de escribir sobre el cine, y yo ya tengo idea y sé cómo hacerlo, sin problema. Pero si no, puedo acudir aquí a, como digo, guiarme o orientarme. Volviendo a la sección, también tenéis ejercicio de ortografía, ¿vale? Otro enlace. Bueno, esto os lleva a un directorio de ejercicios precisamente para evitar faltas de ortografía. Igualmente, esto es de consulta, ¿vale? De repente, pues yo hace tiempo ya que redacto textos y tal, y
yo veo que no tengo falta, pues de repente no hay que acudir aquí. O, bueno, comentábamos que la mayoría de las faltas de ortografía suelen ser las tildes con los acentos gráficos. Bueno, pues aquí hay una sección que dice palabra con acentos, que estáis viendo por ahí. Bueno, pues pulso ahí y hago algún ejercicio para practicar. O no, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que existe ese recurso, que lo tenéis ahí para practicar si es necesario. Y por ahora, porque esa sección de redacción de textos se, se, ay, aquí está, ok. Se irá incorporando, se irá, digamos, eh, copié otra vez, dale la palabra en inglés, updating. Se irá actualizando, ¿eh? Quedo como un pedante, pero bueno, me lo perdonáis y obviáis, ¿no? Esa parte. Se irá actualizando conforme sea necesario, pues si hay a lo mejor alguna petición o si yo encuentro algún material que nos puede venir bien, ¿vale? En este caso, y dentro también de la programación, vamos a hablar de un elemento que nos puede venir bien a la hora de redactar, que son los conectores. Reciben el nombre de conectores, nexos, enlaces, conjunciones, bueno, se les puede llamar de diversos. Mira, estos conectores son unas partículas, unas palabras, pero que sí, aunque, ¿por qué? Que me ayudan a mí a, si los introduzco, si los utilizo en una redacción, me ayudan a que ese texto, por una parte, esté como más ordenado. Que a la hora de leerlo, la persona que lo lea tenga la impresión de que está ordenado, es decir, que está bien estructurado. Y por otra parte, que al leerlo suene como un texto fluido, es decir, que va como la seda, que va bien. Que no hay pausas, que no en ningún momento noto que el texto se corta, que me dicen una cosa y de repente a continuación pasa a otra, sino que todo va engarzado, todo va bien unido. Es decir, para que dé la impresión de que el texto es una unidad y que me transmite un mensaje y un sentido común. ¿Es obligatorio utilizar conectores? No, ni mucho menos, porque se puede escribir un texto bien ordenado y que se lea bien sin tener que poner conectores. ¿Vale? ¿Qué es lo fundamental? Lo que digo ahí. Lo primero de todo, si no lo tenemos bien cubierto y no lo tenemos todavía manejado bien, es saber o tener en cuenta que yo tengo que redactar frases, que los textos, en inglés, en castellano, en cualquier idioma, siempre son escribir una frase, un punto, escribir otra frase detrás, punto, escribir y así. Es decir, los textos siempre son conjuntos de frases que te transmiten una idea concreta, una idea completa. Entonces yo puedo escribir un texto en el que sea, escribo una frase, un punto, otra frase, otro punto, otra frase, otro punto, otra frase, punto final. Y el texto, sencillo, simple, pero se entenderá, me transmitirá un mensaje, etcétera. ¿Vale? Es decir, ese texto que no tiene conectores no tiene por qué ser un mal texto. Los conectores, eso sí, si se introducen porque los utilizo bien, porque ya, digamos, controlo bien lo de escribir una frase y ya quiero dar un paso adelante, quiero, digamos, subir un poco de nivel, utilizo esos conectores que estoy diciendo. Pero insisto, los conectores no son obligatorios. Recomendación que se utilice siempre y cuando vengan bien, un pero, un porque, un aunque, para unir frases, o venga bien, veáis que tiene sentido o sea, que no está forzado el meterlo para unir dos frases en vuestro texto, y que sepáis utilizarlo, claro está. Si no, no forcéis, no penséis que es obligatorio, no penséis que tengo que meterlo de alguna manera, no. Solo si viene bien, solo si tiene sentido, solo si aporta al texto, ¿vale? En el PDF que tenéis, lo que se os ofrece es nada, es un listado, ¿vale? No, no prestarle atención ni a la teoría, ni a eso de coordinantes, subordinantes, nada. Sino simplemente es un listado de conectores que podéis utilizar, ¿vale? E igual que lo de antes, de repente yo paso el curso, escribo buenos textos y no he mirado nada de aquí, me parece perfecto. O bien, puedo mirar aquí porque digo, pues no sé, creo que aquí vendría bien alguna palabra en este texto que estoy escribiendo para unir estas dos frases. Creo que le vendría bien alguna palabra. Bueno, pues de repente acudís aquí y rebuscando encontráis algún conector, ¿vale? Y nosotros, quiero decir, pues, lógicamente nuestro idioma es el español, tengo la ventaja que cualquiera de estos conectores yo sé lo que significa y por lo tanto que más o menos
sería capaz de poder utilizarlo, ¿vale? Por eso es que esta lista, este listado, como digo, me es útil. No me es útil para decir, hay conectores adversativos, copulativos, causales. No, eso no. Sino que acudir aquí y ver cuál me hace falta o cuál puedo necesitar, ¿vale? Mira, lo de la clasificación, eso es porque son conectores que responden o que se utilizan para unir frases de diferente tipo. Los primeros conectores son que unen dos frases que tienen sentido completo, ¿vale? Y las unen, pues el pero más el sino, o simplemente unirlas, o dar alguna alternativa, ¿vale? Es decir, introducen ese matiz de significado. Mientras que en el siguiente son conjunciones, son nexos que unen dos oraciones. Una de ellas es la importante y la otra es menos importante. La otra depende de esa primera oración. Y estos conectores unen esas frases e introducen también pues esos significados o esa idea que tenéis ahí, ¿no? Para expresar una causa, para expresar una comparación, para expresar una oposición, una condición, un propósito, etcétera, etcétera. Pero insisto, esa parte del significado, del matiz semántico que introducen, yo solo al ver el conector, mm, al leerlo, yo ya sé qué significa eso, ¿no? Porque si yo te digo el conector dónde, pues tú sabes que es para lugar. O si te digo el conector, por consiguiente, pues es para expresar una consecuencia. O esto lo utilizo para, pues eso es por una finalidad, ¿vale? Entonces, entender este repositorio de conjunciones o de nexos como consulta, como listado, por si hace falta, por si es necesario o no. Eh, existen, quiero decir, sin mirar aquí, y seguro que a la hora de redactar, hay conectores como el y, el pero, o el o, que son básicos, digamos, y que utilizamos normalmente, y que eso pues no hace falta ni que mire, de repente lo utiliza. De repente tengo que utilizar, por ejemplo, mucho porque, ¿no? Porque estoy en un texto en el que estoy hablando de diferentes causas, ¿no? Entonces hizo esto porque tal, pero después hizo aquello porque... Y no quiero repetir el mismo, no quiero repetir porque tantas veces. Bueno, pues puedo acudir aquí y buscar una alternativa, ¿no? Es decir, que para ese tipo de cosas, es para lo que yo puedo utilizar esta ficha. Para consultar qué conectores, qué nexos existen. Y poder encontrar algunos que me venga bien para eso que yo quiero expresar. Es decir, la idea sería primero, ¿qué quiero expresar? Pues quiero expresar que una frase se opone a la otra, o quiero explicar una causa, o quiero explicar una consecuencia. Primero, la idea, y entonces puedo acudir aquí y buscar ese conector. O quiero expresar simplemente dos frases que se unen y suman. Pongo una primera y otra segunda, pues el y o el pero. O también ya tengo en mente un conector, porque es común, porque lo utilizo, y como tengo que repetirlo varias veces, quiero una alternativa, pues acudo aquí a la alternativa. ¿Vale? De consulta. Esto no va a haber preguntas, yo no te voy a preguntar cuáles son los conectores finales, cuáles son los conectores concesivos, no. Solamente de consulta. ¿Vale? Y acudiríamos, como digo, a esta sección de redacción de texto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que sí animo es a cuando aparezcan ejercicios de redacción de textos, que normalmente, hasta ahora, ya veremos un poco quizás a lo largo del curso, que sí que puede que sean obligatorios de verdad, pero ahora mismo que son opcionales, yo sí animo a que lo hagáis para practicar, ¿no? Porque en el examen, como digo, sí que va a aparecer una de las preguntas sí que será de redactar esto, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos aquí.